noches, mi nombre es Carlos Fernando Muñoz, estudiante de Desarrollo Multimedia y Web de la ficha 2721217. El día de hoy veremos la segunda ley de Newton, que dice que cuando una fuerza actúa sobre un objeto, este se pone en movimiento, acelera o desacelera, o varía su trayectoria. Esta ley plantea que la fuerza neta aplicada sobre un objeto es directamente proporcional a la aceleración que éste adquiere en su trayectoria. La fórmula para esta ley sería fuerza igual a masa por aceleración. El día de hoy demostraremos esta ley con esta. Para esta demostración usaremos un plato hondo, una vela, un poco de agua con colorante y un vaso transparente. Entonces vamos a verter un poco de agua en el plato, encenderemos la vela, que la vela la vamos a tapar con este vaso. Entonces lo que va a suceder es que el fuego consumirá el oxígeno que estará dentro del vaso. Se va evaporando, se va evaporando. Producto de esta combustión se ha generado un vacío dentro del vaso. Entonces el agua ha entrado a ocupar el espacio que dejó el oxígeno dentro del vaso. Pero esto se produjo por la fuerza que ejerce la presión que está en el ambiente. Al levantar, tiene una ligera presión por el vacío que se ha generado. Y así demostramos que la fuerza que le ejerce la presión genera un movimiento dentro del vaso. A continuación veremos un ejercicio de dinámica y fuerzas. Dice, dos cables de acero sostienen un equipo que será colocado sobre un barco. La masa del equipo es de 600 kilogramos. Determinar la fuerza de tensión que se presenta en cada cable, si el equipo se encuentra en la posición que se muestra en la figura. Entonces, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre. Entonces, en él encontramos un peso de 600 kilogramos, una tensión inicial donde está este peso, una tensión 2 de el cable que está a 40 grados y una tensión 3 del tercer cable que está a 65 grados de inclinación. Entonces para ello vamos a hacer una sumatoria de fuerzas. La sumatoria de fuerzas en X entonces sería menos T3, que está pues hacia el lado negativo porque está del eje Y hacia el lado izquierdo, sería negativo. T3 por coseno de 65 más T2 por coseno de 40. Los dos se multiplican por coseno porque la línea es la que corresponde al lado adyacente del ángulo del triángulo. La sumatoria de fuerzas en Y por su parte sería igual a T3, tensión 3, por el seno de 65, porque es el cateto opuesto al ángulo del triángulo, más T2 por seno de 40, lo mismo. Entonces es el cateto opuesto al ángulo, menos T1, que sería esta fuerza que va pues hacia el otro lado pues para que esto se mantenga en equilibrio. Bien, entonces tenemos las siguientes fórmulas para ir resolviendo las ecuaciones. Entonces T1 menos W, que es peso, igual a 0. Entonces decimos que T1 es lo mismo que masa, peso es lo mismo que masa por gravedad. Entonces reemplazamos T1 menos 600 por 9,82, que sería de la gravedad. Resolvemos la ecuación y luego pasamos este resultado al otro lado para convertirlo en positivo y nos quedaría la fuerza de la tensión 1.
Bien, entonces ahora empezaremos por la sumatoria de las fuerzas en X para resolver el ejercicio. Entonces ya teníamos previamente este cálculo. Ahora empezamos a reemplazar. Entonces, menos T3 más T2 por coseno de 40. Entonces vamos a pasar T3 por coseno de 40 al otro lado de la fórmula para que sea un número positivo. Y luego despejaremos T2 pasando coseno de 40 a dividir la fórmula. Entonces esto nos quedaría de la siguiente manera, diciendo que T2 va a ser igual a T3 por 0.5454. Entonces, ahora vamos a resolver la sumatoria de las fuerzas en Y y vamos a reemplazar los valores que ya tenemos, que tenemos T1 y tenemos T2, perdón. Entonces reemplazando nos quedaría de la siguiente manera, T3 por seno de 45 más T3 0.5454 por seno de 40 igual a 5892. Entonces hacemos las operaciones, nos queda de la siguiente forma, hacemos esta primera operación. Entonces tenemos dos veces el término T3, podemos sumarlo. Entonces, y resolver seno de 45 por 0,35. Entonces nos queda de la siguiente manera. T3 igual a 0,96 menos 5892. Ahora necesitamos pasar esa fuerza para que sea positiva y el 0,96 lo vamos a pasar a dividir para despejar T3, lo que nos daría como resultado que T3 tiene una tensión de 6503 newtons. Ahora vamos a despejar para allá. Entonces decimos que T3 es igual a menos 6503 por coseno de 65 más T2 por coseno de 40. Ahora pasamos este número negativo al otro lado con su respectiva multiplicación para que sea un número positivo. Y vamos a despejar T2 pasando coseno de 40 a dividir. Realizamos las operaciones y nos quedaría como resultado que T2 va a ser igual a 3546,75 newtons. De esta manera hemos resuelto las dos tensiones que nos han pedido inicialmente en el ejercicio. Entonces decimos que T2, la que era del ángulo de 40 grados, el cable tiene una tensión de 3546,75 newtons y T3 tiene una tensión de 6503 newtons. Muchas gracias.